La siguiente operación que uno ve, pues esta la vimos, la primera fue la integral en términos de lo más intuitivo, usando también nuestras funciones discretas, ¿cierto? Lo que habíamos visto de la malla, etcétera. Pero ahora, una que no es tan intuitiva es el cálculo de la derivada. ¿Por qué? Porque nuestra derivada, si se fijan, pues es la pendiente de una función. Pero en este caso, nosotros, según el plano de corte, por ejemplo, aquí sí tenemos un plano en términos solamente de x y y, mejor dicho, en términos de x, nosotros tenemos una cierta respuesta en una cierta posición de esa función de derivada. ¿Mm? Si nosotros le evaluamos esta figura, que es nuestra superficie, que es nuestra función multivariable, en otro plano distinto, ¿sí? Si lo cortamos en otro plano, pues vamos a tener probablemente otra derivada en un punto, pero también otras funciones respuesta de derivadas. Las gráficas de derivada van a ser totalmente distintas, ¿cierto? Entonces, aquí ya tenemos un gran problema y es que la información que nosotros generamos cuando sacamos una derivada de un plano de estos, de una superficie de estas, pues es muchísima la información. ¿Listo? Vamos a comenzar nosotros a entender, pues, qué pasa simplemente en uno de los planos. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros tenemos este plano de análisis cortando nuestra superficie en un cierto punto y encontramos entonces ese valor de cómo es la derivada? Esa derivada en una sola dirección, ¿sí? Es lo que se conoce como la derivada parcial de nuestra función multivariable. Y es coger nuestra función y derivarla con respecto a esa sola dirección, por ejemplo, con respecto a x, y básicamente es cumplir exactamente las mismas reglas de derivación de las que nosotros ya tanto habíamos hablado en las funciones de una sola variable. Entonces, si nosotros tenemos una función analítica, pues es básicamente coger y derivar esa función en términos de x. Por ejemplo, esa función va a depender de x, obviamente va a tener unos términos de x, y entonces vamos a derivarla, esos términos de x, con las reglas típicas de la integración, de la derivación, perdón, como siempre, ¿sí? Como lo realizamos. Entonces, pues, si nosotros vemos ese ejemplo directamente en MATLAB, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que podemos derivar nuestra función g, ¿cierto? ¿Se recuerdan que nuestra función g es nuestra función analítica? Pues yo simplemente uso exactamente el mismo comando de derivación que usaba en las funciones de una sola variable. Entonces uso el comando diff y el comando diff de g. ¿Sí? Si solamente pongo diff de g, fíjense que me está derivando la función g solamente respecto de x. ¿Sí? ¿Por qué? De nuevo, porque ya MATLAB dice, bueno, típicamente esa es la variable a diferenciar. Exactamente yo puedo encontrar lo mismo si le digo, oiga, diferencieme o deríveme la función g en términos de x. Pues es que ya eso es como implícito que MATLAB, si solamente le paso la función g, pues él ya la va a diferenciar respecto de x. Pero yo podría también decirle, bueno, diferenciémela respecto de y, ¿sí? Y esa es otra posibilidad, ya que yo puedo comenzar y usar las mismas reglas de derivación, ¿sí? En términos de esa otra dirección, pues fíjense, ahí está la derivada respecto de y. ¿Y qué encuentro yo cuando grafico, por ejemplo, entonces estas variables, estas nuevas funciones que encuentro? Esta es la puse mal, la encuentro respecto de x o respecto de y. Pues hagámoslo. Lo primero que tenemos que hacer es sustituir los valores de esta función en nuestra malla que ya habíamos creado para graficar nuestra función base, nuestra función g. Entonces, eso lo uso yo usando el comando sustitución. Entonces, pongámosle de g de x valores, ¿cierto? Los valores puntuales en ese mallado. Entonces, es sustituir nuestra función g, ¿cierto? Cámbieme los valores de todos los x. Fíjense que aquí nuestro dx, perdón, nuestro dx de g de x solamente depende de x, entonces sustituyame todos esos valores de esa x por nuestros valores de las coordenadas de x malla.
pues ahí me está mostrando todos esos valores que él encontró en la sustitución de esa variable, de esa función simbólica en nuestras mallas, en nuestras posiciones de X. Y directamente entonces podemos usar nuestro comando de superficie, ¿cierto? De graficación. Entonces le pongo de nuevo nuestro XY, que son toda nuestra malla de baldosas, y aquí le pongo estos valores, pero estos valores todavía están simbólicos, entonces los tengo que transformar a un número como tal, y eso es usando este comando double, y le pongo entonces de g de x valores que acabo de calcular, y que me los grafique. Entonces ahí me muestra, fíjense lo que me acaba de mostrar, me acaba de mostrar cómo son esos valores de derivada para todas las posiciones de x y y de nuestra función original. Yo podría meterme acá entonces a ponerle hold on a la figura y graficar directamente nuestros valores de nuestra figura original, ¿cierto? Esto es valores, no estoy mal, valores, valores. Y ahí vemos entonces, fíjense, tenemos en el mismo gráfico, rotemos esta cosa para visualizar los valores de derivada en cada uno de los puntos, la derivada respecto de x de esta función en cada uno de esos puntos de la malla, en cada punto en x y en y me dan estos valores de derivada. Fíjense, eso es solamente haciéndolo respecto de un sentido, respecto de un plano de análisis, el plano únicamente respecto del eje x. ¿Listo? Y fíjense esas derivadas que me dan para toda la función. Pues exactamente yo puedo decir lo mismo de nuestros valores. Entonces en y, ¿cierto? Cambio todo esto por nuestros valores en y miramos a ver cómo nos da nuestras derivaciones en términos de y. Ahí están esos valores y yo puedo de nuevo graficarlo. Estos valores en y fíjense otro nuevo plano en el cual yo tengo valores de las derivadas de esta función en y, ¿sí? Aquí estos planos pues están como muy cerca del cero, ¿sí? Muy cerca del cero de la función, solo que nuestra superficie aquí original pues está muy alejada, estamos a menos 200 del cero, pero estos son planos, fíjense, que están aquí muy cerca de nuestro eje z igual a 0. Bien, y entonces, pues eso me abre muchas inquietudes, ¿no? Porque primero que todo, MATLAB me ayuda a calcular estos términos de cada uno de los planos, de las derivadas en cada uno de los planos, pues usando las metodologías analíticas, ¿sí? Y me muestra, podríamos nosotros graficar en toda la superficie esos resultados de derivadas en cada uno de los planos, ¿cierto? O bien sean X en la dirección X o bien sea en la dirección Y. Pero ¿cuál de las dos elijo? O sea, ¿cuál de las dos es la derivada? ¿Sí? Porque yo pude hacer eso como siempre, usando mi información, mis conocimientos previos de las materias de anteriores, pero ¿cuál de las dos elijo? Si ya vi acá que lo que me dieron fueron dos planos distintos. Entonces, ¿cuál de los dos elijo como derivada? ¿El máximo, el menor, el promedio? ¿O será que realmente son dos términos independientes? Y bueno, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que cada uno de esos planos son términos independientes de entre sí. Son manzanas y peras, ¿sí? Entonces, nuestras derivadas respecto del eje X son manzanas, ¿sí? Lo voy a poner acá nuestro color verde de manzana, que para nosotros es, si se acuerdan, uno de los ejes. Por ejemplo, acá el eje X, ¿sí? Están localizadas hacia el eje X esas manzanas, y el otro de los ejes son las peras, ¿sí? Y entonces esas peras yo las llamo en el eje J, ¿cierto? De nuestro vector que orienta ese eje Y, ¿sí? O eje J. Y cada uno de esos resultados de los planos que me dieron acá son una componente independiente de un vector. Si se fijan, si yo puse que son manzanas y peras, estoy hablando ya también que no los puedo revolver, sino que son términos que van cada uno en uno de los ejes, ¿sí? Términos independientes, cada uno en uno de los ejes, que no se toca con el otro eje, no se opera con el otro eje, no se suma, no se resta, no se nada
con el otro eje, sino que van independientes en cada uno de los ejes. O sea que ese resultado de las derivadas de nuestra función multivariable son en sí mismo un vector, o lo que se llama, debido a que tenemos todo un campo distinto de distintos valores de vector en cada uno de los puntos de análisis de nuestro malla XY, de nuestro plano XY, pues lo que se llama un campo vectorial, ¿sí? Son vectores, son la suma de esa componente y la suma de esa otra componente me dan un vector bidimensional que cambia respecto de la locación X y Y, es un campo vectorial. Entonces realmente yo lo que tengo que hacer acá, ¿cierto? Es visualizar esto como vectores. Lo que yo tengo que hacer realmente es coger y decir que cada uno de estos resultados, ¿cierto?, que me dieron acá como una matriz, los valores de las derivaciones en Y respecto de Y, los valores de las derivaciones en X respecto de X, pues todos estos son componentes en cada uno de esos puntos de los vectores, de términos de vectores. O sea, lo que yo tengo que hacer acá, voy a poner una nueva figura, es decir que esto es un campo vectorial. Y eso se puede visualizar con el comando quiver de MATLAB. Entonces, en el comando quiver de MATLAB, nosotros de vuelta ponemos otra vez nuestras mallados base del plano, ¿cierto? Que son nuestras coordenadas en X y en Y, nuestras matrices en X y en Y, y ponemos cada uno de estos componentes que encontramos acá, ¿sí? Componente de las derivadas en X, primero que todo, ¿sí?, de G respecto de X, los valores transformados a números, y el de G de Y. Graficamos esto de acá y nos da este campo. Entonces, fíjense que es un campo de vectores en el cual nosotros vamos a variar las magnitudes de esos vectores respecto de la posición en X y en Y. Esta será el eje X y este de acá arriba será el eje Y. Respecto de esas posiciones, pues nosotros tenemos distintas respuestas de dirección y de magnitud de todos esos vectores. Entonces, esos vectores, compañeros, esos vectores son los que me dicen la derivada total de nuestra función. Y nuestras derivadas total de nuestra función, o sea, todo en términos de los campos vectoriales, me dice hacia dónde tenemos más pronunciado el cambio en esa superficie. Eso es lo que me dice. De nuevo, como en la derivada de una función de una sola variable, pues nos dice si la pendiente es alta o si no es alta, si se queda igual a cero, etcétera. Pues fíjense que aquí con las magnitudes de los vectores yo sé en dónde las pendientes son cero. Por ejemplo, acá vamos a tener pendiente cero y acá vamos a tener pendiente cero. Y donde las pendientes son máximas, por ejemplo, aquí en el cambio entre esta montaña y este valle, pues vamos a tener la máxima pendiente, ¿cierto? Por acá. Entonces, esas magnitudes de esos vectores, de ese campo vectorial, me va a dar esa indicación de cuándo estoy yo cambiando abruptamente en nuestra función, ¿sí? Y las direcciones, fíjense que las direcciones, esos pelitos hacia dónde van, ese campo vectorial hacia dónde va, me indica hacia dónde justamente es el cambio abrupto en ese punto. Entonces, si yo estoy parado aquí arriba, pues me dice, o pues estoy parado por acá, me dice, ojo que el cambio abrupto va hacia allá, va hacia la cumbre de la montañita. Si yo estoy parado por aquí, pues me dice, bueno, pues también el cambio abrupto va para allá, el cambio abrupto aquí va para allá. Entonces, en una analogía con una montaña, pues me dice dónde debe usted diseñar las escaleras. Ese vector me le está diciendo ponga las escaleras o el ascensor directamente hacia esa dirección, porque hacia allá nosotros vamos a tener el cambio más abrupto. O lo contrario, váyase perpendicular a ese cambio más abrupto si usted lo que quiere es irse suavecito, ¿sí?, ir subiendo a la montaña de la forma más cómoda posible, más suavecito posible. Entonces le va diciendo por dónde no irse con esa dirección de ese vector.
Listo, eso es como para que entendamos que todo esto pues tiene una visualización muy sencilla y que no es tanto el término matemático que es lo que me llama a mí la atención, sino toda esta posibilidad que me brinda también los métodos numéricos de entender esas matemáticas, ¿no? De entender este que se llama el campo de derivadas de la función, ¿cierto? Que es un campo vectorial y pues eso usualmente se explica en un tablero de clase de una forma pues muy abstracta y muy poco intuitiva de entender, que es así de fácil como ver una montaña y un valle y entender que esos vectores me dicen cómo ir del valle a la montaña de la forma más rápida, ¿sí? Y que obviamente yo sé que respecto de cada una de las posiciones de ese mapa, si yo estoy ubicado en esa montaña y ese valle, pues me va diciendo ahí cómo son las trayectorias más arduas y las pendientes más elevadas que yo debería ir, seguir o no seguir, ¿sí? Respecto a esa posición en la que yo me ubique en ese mapa. Bien, muchachos, entonces esto se llama el gradiente de la función de múltiples variables. Eso es lo que en matemáticas encontramos como el gradiente de la función de múltiples variables. Ya vimos que es un vector, o mejor aún, es un campo vectorial, y ese campo vectorial, pues se puede definir esa función, esa operación de derivación usando este simbolito de acá. Este simbolito se llama la letra nabla, ¿sí? O el símbolo nabla. Es un símbolo que no está ni en el alfabeto romano ni en el alfabeto griego, pero es un símbolo que se inventaron en matemáticas para definir esto. Y si se fijan, pues ese es este término gradiente de la función, pues nosotros lo vemos como las dos posiciones o las múltiples posiciones si tenemos múltiples derivadas en múltiples variables, ¿cierto? Separadas entre sí mediante las múltiples posiciones de un vector. ¿Sí? De un vector. Entonces, en términos físicos, pues tenemos derivadas espaciales y acá es una derivada temporal. Y entonces cada una de esas derivadas en cada una de esas dimensiones del espacio, pues va a ir ubicada en cada una de esas posiciones distintas de ese vector, que también va a tener ese número de dimensiones. ¿Sí? Aquí tenemos dos dimensiones, x y y, pues entonces tendremos dos posiciones de nuestro vector x y, una que va en y la otra que va en j. ¿Cierto? Así como lo habíamos visto en nuestra definición de qué es este término de acá. Y no las podemos revolver entre sí, por eso son posiciones distintas de un vector. Si tuviéramos tres dimensiones, pues vería la derivada de la función respecto de x, luego la derivada de la función respecto de y, luego la derivada de la función respecto de z, cada una posicionada distintamente en esas distintas posiciones. Fíjense que por ser esto un vector de derivadas que va aplicado sobre la función, yo podría simplemente factorizar esa función, pasarla a que nosotros básicamente tendríamos una operación de un vector por un escalar, y se acuerdan que un vector por un escalar pues es básicamente poner ese escalar, multiplicarlo por cada una de las componentes de nuestro vector. Entonces, haciendo esa idea inversa de esa multiplicación por un escalar, pues yo puedo factorizar estos términos, y esto de acá, fíjense, esto de acá, pues al final de cuentas es un vector que me va a tener cada una de las derivadas en cada una de las dimensiones, la derivada en x, la derivada en y si tengo z, la derivada respecto de z. Ese, muchachos, es el vector que yo llamo el vector nabla. Entonces es ahora como si tuviéramos nuestro operador de derivadas, pero en todas las dimensiones espaciales. Eso es lo que significa nuestro vector nabla. Las derivadas ahí organizaditas bien bonitas en un vector en cada una de las direcciones espaciales de nuestra función, ¿sí? Y entonces fíjense que esa operación de derivación al final de cuentas queda haciendo esto, el gradiente, ¿cierto? La multiplicación de ese vector nabla por nuestra función en múltiples variables. Recuerden que nuestros campos vectoriales pues van a cumplir lo mismo, la misma notación que nuestros vectores puntuales. Entonces, nosotros usualmente le ponemos a los campos vectoriales, ¿sí? Usualmente la flechita arriba, que depende entonces de la posición, o hay otra notación que es una linecita abajo de la letra normalita. Eso también quiere decir que es un vector, es más usado en álgebra lineal para definir vectores que no son propiamente físicos, sino que pueden tener el número de dimensiones que uno quiera.
O en los libros, pues muchas veces se usa la notación en negrilla para definir los vectores distintos de las variables usuales numéricas o escalares, ¿cierto? Estas notaciones en negrilla, pues quieren decir, ojo, que eso es un cuerpo matemático, un objeto matemático que tiene ya no solo magnitudes, sino también posiciones en distintas posiciones entre sí. Y lo que nosotros hacemos usualmente también es ponerle que estos resultados de los campos vectoriales, pues como habíamos dicho, dependen de X y Y. ¿Por qué? Pues porque son campos, ¿cierto? Dependen de la posición en donde yo me ubique acá en X y Y, pues va a tener un resultado de su vector en ese punto, ¿sí? Pues exactamente lo mismo es lo que nosotros estamos viendo acá en MATLAB en términos discretos. ¿Listo? Entonces, MATLAB directamente, en vez de hacer todo este procedimiento que yo les mostré, les puede calcular esa operación de derivación sobre su función multivariable. Se llama simplemente el gradiente. Entonces vamos a poner acá, definir esta función gradiente de f como el gradiente. Entonces es así de fácil que en inglés coincide gradient con gradiente. Bueno, no, sin la e final. Pero entonces ponemos el gradiente de nuestra función. En este caso, pues es nuestra función f. Y entonces, no es nuestra función f, perdón, es nuestra función simbólica que nosotros definimos g. Entonces aquí en nuestro gradiente de g, si se fijan, vamos a encontrar esos derivadas en cada una de las direcciones que habíamos calculado antes, ¿sí? Que habíamos calculado nosotros, la derivada en términos de la dirección x y la derivada en términos de la dirección y. Pero directamente, si se fijan, me las está poniendo en un vector. Este gradiente de f directamente es un vector. Si nosotros lo visualizamos, visualicémoslo. Aquí, si se fijan, es una variable que es un vector. En el primer término, entonces, tiene menos 2x. Y en el segundo término del vector columna, pues tiene este menos 2y. ¿Listo? Entonces, ya directamente MATLAB, en ese cálculo del gradiente, sabe que no es un resultado y otros resultados separados, o que sí son separados, pero que son porque son separados, cada uno tiene una distinta posición dimensional en nuestro vector gradiente de f. ¿Listo? Y entonces así, pues nosotros de igual manera podríamos hacer la gráfica esta que acabamos de encontrar nosotros como a partir de nuestras ideas anteriores, pues de una forma mucho más sencilla. Entonces, pues lo que tenemos que hacer primero que todo es sustituir, ¿cierto?, nuestros valores de cada una de esas posiciones, porque ese vector gradiente de f sigue estando en términos de variables simbólicas. Entonces le ponemos a cada una de esas variables, la variable en x, y, le sustituimos, ¿cierto?, los valores de x y y simbólicos por nuestro mallado x, y, ¿cierto? Nuestro mallado x, y, ya están esos valores. Y lo mismo hacemos con el componente 2 de nuestro gradiente de la función. Le sustituimos, ¿cierto? Y usamos nuestra gráfica Quiver con nuestro mallado XY y con nuestros términos que acabamos de calcular acá, G1 y G2. Quiver. Perdón, no lo había escrito bien. Listo. Y con nuestra gráfica, pues encontraríamos exactamente lo mismo. Entonces, pues hagámosle otra vez la prueba para que veamos que efectivamente en esta figura 3, pues encontramos exactamente el mismo resultado que con lo que hicimos a mano. Bien, entonces esa es nuestra forma de encontrar la derivada de una función de múltiples variables.